Hola emprendedores, estamos en una nueva entrevista en Emprendetú y hoy tenemos un invitado especial. Esto lo vamos a hacer modalidad, como decía recién, entrevista. Estoy con Marcos Rivas, quien es el presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH. Quizás algunos de ustedes han oído hablar de ASECH, quizás algunos no. Por tanto, hoy día también Marcos nos va a contar un poco qué es lo que hace ASECH. Es un gremio que reúne a empresas y tiene presencia nacional. Así que saludarte, Marcos, y agradecerte la presencia en el canal. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, la verdad que al revés, para nosotros es un honor, un canal de emprendedores en el fondo, y tener acá al presidente de la que es, si no, si me equivoco, corrígeme Marco, yo la SECH actualmente es el gremio de emprendedores más grande en Chile, entiendo, a nivel de número y a nivel de representación. Somos uno de los 5 gremios más influyentes en Chile, y sí, somos uno de los gremios más grandes, no sé si el más grande, pero somos uno de los gremios más grandes de emprendedores en MIPYME. Somos 41.000 socios, el 95,5% de nuestros socios son micro y pequeños empresarios, así que nada, muy orgulloso de representarlo y espero estar a la altura de la situación crítica que vive el país hoy día. Claro, como tú bien dices, ahí yo creo que diste en algo bien importante respecto de que la base, digamos, de la mayoría de los socios o la realidad de la mayoría de los socios de la SET son micro, pequeñas empresas, que además es el grueso de las empresas que hay en el país, o sea, es la realidad con la que la mayoría de los emprendedores probablemente nos podemos relacionar mucho más que con la realidad quizás que pueden representar gremios empresariales que también representan a empresas mucho más grandes, que también es algo que probablemente es muy distinto a lo que vivimos la mayoría de los que, valga la redundancia, vivimos de lo que generan nuestros negocios, y que si es que no vendemos y que nuestras empresas no funcionan, finalmente no llegamos a fin de mes, no podemos pagar cuentas, ni siquiera probablemente podemos comer en los casos más extremos. Así que en ese sentido, claramente la SECH ahí tiene, digamos que, una mirada muy atingente a la realidad del emprendedor de a pie, podríamos decirle. En ese sentido, Marco, entiendo que la SECH hoy día tiene, y en realidad desde que existe, tiene un rol bastante definido en cuanto a mejorar las condiciones para el emprendimiento en Chile. Y en ese sentido también entiendo que tú hoy día tienes un rol muy activo en, sobre todo, proponer algunas iniciativas que tienen que ver con la mejora de las condiciones económicas que, como tú bien comentabas, estamos abiertamente en una crisis, y uno de los sectores más afectados es justamente la actividad empresarial. Y por ende, si nos puedes comentar un poco qué está haciendo la SECH en esa línea, porque sé que tienen propuestas bien interesantes. Bueno, mira, ver, nuestro gremio, la verdad que en los últimos años se ha enfocado muchísimo en trabajar en políticas públicas, en trabajar en acciones que representen a la mayor cantidad de emprendedores y pymes que tengan problemas. Hablamos siempre de emparejar la cancha de los emprendedores, de darle voz a los que no tienen voz. Son generalmente los más chicos, los que están recién partiendo. Bueno, no necesariamente están partiendo, pero sí al ser más chicos y no tener quizá la red de contacto necesaria o el acceso a capital necesario, es más difícil. La crisis social y la pandemia ha puesto en jaque muchas industrias. Solo parte unos ejemplos. Desde la crisis social y la pandemia, la demanda agregada del sector entretención y el sector cultura ha caído cerca de un 90%. eh, yo diría casi un 100% a la fecha, hoy día no están operando. El sector hotelería, turismo, entretención, perdón, hotelería, turismo, gastronomía, cerca de un 70%. Un sector importante de las pymes de la construcción, un 50%, y el sector de comercio minoritario, un 30%.
y la verdad que las medidas de confinamiento en el último tiempo han hecho que esta crisis se agudice más, dado que las empresas tienen que cerrar y la gente tiene que estar confinada. Entonces, la verdad que la situación de las pymes y de los emprendedores es bastante dramática. Han cerrado cerca de 30.000 empresas, emprendedores, pymes, han cerrado sus negocios de forma definitiva porque quebraron. Y nosotros del gremio hemos hecho un análisis que están en peligro hoy día cerca de 300.000 MIPYMES que pueden caer en insolvencia en las próximas semanas debido a que no las medidas de confinamiento, más la crisis económica que genera la pandemia, más la falta de políticas públicas que generan liquidez. La verdad que no hay empresa que resista un año sin tener ingresos, no hay emprendimiento que resista, por ejemplo, en el tema del e-commerce que se vive muy al día a día, estar 2 semanas o 3 semanas sin vender. Entonces, la verdad que la situación se ha vuelto muy grave, y a veces queda la sensación de que la problemática que estamos viviendo es solo una problemática sanitaria. Y la verdad que la crisis económica es tanto más grande que la crisis sanitaria que está generando la misma pandemia. Nosotros ahí lo que hemos estado pidiendo como gremio, enviamos la semana pasada una carta al presidente de la República pidiendo que nombre un delegado presidencial que se haga cargo de la crisis económica, porque la verdad que hoy día el ministro Palacio, que ha sido el que ha estado conversando con todos los gremios, emprendedores, pymes, etcétera, no tiene las atribuciones, los presupuestos, la capacidad de resolver propia del cargo, porque la verdad que no hay ningún ministerio que haya estado preparado para enfrentar una pandemia y una crisis económica como la que estamos viviendo. Y ahí, como gremio, nosotros hemos sido extremadamente profundos, punzantes, eh, pongámosle los sinónimos adjetivos que queramos respecto a dar a conocer la problemática que están viviendo cientos de miles de emprendedores en esta crisis. La verdad que nosotros como gremio no vamos a descansar hasta tratar de ayudar hasta el último emprendedor y pyme con sus negocios. Me reía porque en realidad me imagino el concurso de popularidad que de repente te debes ganar en algunas reuniones por las intervenciones que tienes que hacer que tienen que ver con el cargo. La verdad que, la verdad que cuando uno es emprendedor, la verdad que es distinto el rol que uno tiene, porque al final uno representa sus propios intereses y está tratando de generar ingresos y utilidades para el negocio tuyo, de tus socios, eh, y uno tiene otra lógica de operar, independiente de que la mayoría de los emprendedores hoy día eh, buscan también buscar un impacto social, etcétera, y ambiental, en el caso de las empresas B. Pero cuando uno es dirigente gremial y aprende un poco que uno no está solo representando sus intereses, sino está representando el interés del otro, lamentablemente hay situaciones que son incómodas, que uno tiene que decirlo porque está representando a muchas personas que están viviendo una problemática. Ahora, yo he aprendido en este corto tiempo de dirigente gremial, llevo cerca de 2 años y algo, que cuando las cosas se dicen con respeto y se dicen con argumento, la verdad que, y sobre todo, ante las problemáticas uno propone soluciones concretas y que son realizables. La verdad que las autoridades y los congresistas, como tengas que intervenir, es bien recibido. Hay muchos gremios que se quedan pegados en el reclamo sin solución, y a veces de forma no muy respetuosa, porque ser claro o hablar claro no tiene por qué ser agresivo y tampoco tiene que ser hiriente para otra persona, sobre todo cuando uno expone las problemáticas de cientos de miles de emprendedores que día a día están tratando de sacar sus negocios adelante. La mayoría de los emprendedores en Chile son por necesidad, no son por oportunidad, por ende también buscan generar los ingresos para su familia. La situación que hoy día estamos viviendo en el país de los emprendedores y las pymes de sobrevivencia absoluta. Entonces, la verdad que muchas veces me toca tener posiciones o roles incómodos en vocería o en peticiones que hago, pero ahí también me apoyo en el Consejo Nacional, somos 10 consejeros nacionales, hemos logrado conformar un equipo de hombres y mujeres que también son emprendedores, son empresarios y nos hemos ido apoyando, hemos ido desarrollando un gran equipo ejecutivo que nos va ayudando en los temas técnicos.
y la verdad que cuando uno arma equipo, y también nos hemos relacionado con muchos otros gremios que viven las mismas problemáticas que nosotros desde otras industrias, nosotros somos multiindustria, emprendedores MIPYME, ¿no? O sea, la única diferencia con otros gremios es que nosotros estamos enfocados en las personas que lideran los negocios y los tamaños. Eh, pero los otros gremios, la verdad que tienen las mismas problemáticas que nosotros y aquí la única forma que yo veo de salir de esta crisis económica y sanitaria es colaborando. Yo creo que hay una fórmula que cuesta en Chile y yo creo que en muchos países de Latinoamérica y en general en el mundo. ¿Ah? Eh, Lograr co-construir, el co-diseñar, el colaborar. Yo creo que ya las políticas de atacar, del bueno y el malo, lo blanco y el negro, izquierda y derecha, a mí lo personal me importa cero, siempre y cuando generen soluciones para los emprendedores y las pymes. Así que hoy día estamos actuando de una manera súper transversal, no partidista, buscando soluciones para la mayor cantidad de pymes. Súper bien. Es la forma en realidad, como tú comentas, de poder hacerlo, o sea, de donde vengan las soluciones hay que tomarlas y como tú bien dices, eh, se debe adoptar una posición, como dices tú, que entiendes que representas a muchísima gente y las cosas hay que decirlas, pero como tú bien dices también, con propuestas de solución concreta y que sobre todo, y creo que lo dijiste muy bien, que sean absolutamente realizables, o sea, como llegar con la crítica, pero igualmente llegar con la solución respecto de esto está mal, pero arreglémoslo de esta manera y esta manera se puede hacer, o sea, eso de hecho eso es hacer la pega finalmente como gremio, es la forma finalmente de poder hacerlo y en ese sentido te quería llevar un poco a eh, qué medidas concretas justamente está planteando la SEC a nivel del gobierno, además de lo que tú comentabas de que se nombre efectivamente un delegado presidencial que tenga las atribuciones para poder atender esto con presupuesto, con medidas que pueda apoyar al ministro, pero como así como si puedes comentar algunas cosas, dos o tres que sean como específicas que se estén pidiendo, porque en la medida también que los emprendedores podemos conocer esto, hay muchos que somos parte de ACET, probablemente que están viendo este video, otros quizá ahora con esto se van a interesar en ACET, pueden entrar a la página de acet.cl y pueden ver también, entiendo, cómo poder asociarse, cómo ser parte del gremio, y en ese sentido también, como lo ha hecho la ACET históricamente también con algunas medidas. Recordemos que Empresa en un Día, por ejemplo, fue un proyecto que lo apoyó ACET desde sus inicios. De hecho, la idea de Empresa en un Día viene de conversaciones del directorio de ACET de la época y después de eso también la cuenta emprendedor y esos fueron proyectos que fueron apoyados por miles de emprendedores en el Congreso. Recuerdo que cuando alguien se subía como contra el proyecto, por ejemplo, Empresa en un Día, si por contar en una anécdota, había un correo tipo y le mandábamos 1000 correos a ese diputado o senador contándole en el fondo las ventajas y el impacto que esto podía tener. Y efectivamente hubieron parlamentarios que a raíz de eso sacaron comunicados donde cambiaron directamente su voto y lo expusieron públicamente en el sentido de que habían entendido por la magnitud de, digamos, de cantidad de comunicación de emprendedores que habían recibido de que estos eran proyectos muy importantes. Entonces, en esa línea creo que es interesante aprovechar de preguntarte cuáles son como dos o tres medidas que tú crees que son fundamentales y que debiera el gobierno finalmente hacerse cargo y que ustedes están proponiendo. Con mucha urgencia se necesita liquidez. La verdad es que estamos lejos de reactivar la economía, dado los confinamientos y el control de la pandemia. Yo creo que ahí el gobierno ha pecado de optimista, lo cual siempre es bueno ser optimista, pero en este caso la verdad que la falta de liquidez está liquidando muchas pymes, así que una de las cosas que hemos propuesto tiene relación con generar bonos o subsidios a las pymes. Nosotros estamos pidiendo un paquete de medidas de 3.000 millones de dólares en subsidios que lleguen directo a las pymes con el objetivo de generar liquidez. La verdad que los FOGAPE, la medida del FOGAPE no ha llegado de la manera que nosotros estimábamos, o que yo creo que el mismo gobierno pensaba que iba a lograr generar.
a través de la capitalización del FOGAPE. Y hoy día se requiere un plan de medidas de urgencia, de suma urgencia. Una de esas medidas que estamos proponiendo es subsidio directo a las pymes. Otro que estamos pidiendo tiene que ver con el FOGAPE, con cobertura de la garantía de un 100% para industrias que sean, o sea, que hoy día son gravemente afectadas. Por ejemplo, el sector espectáculo y entretención lleva un año sin abrir, sin operar. Están quebrando muchísimas productoras y empresas dedicadas a la cultura, a los eventos, a la entretención. ¿Para qué vamos a hablar de los gimnasios que también llevan cerrados, han estado entrando y saliendo y no han podido operar? Los jardines infantiles, antes de esta reunión estaba en una conversación con los gremios de los jardines infantiles y la verdad que es dramática la situación de ellos. Bueno, y así sumo y sigue, el sector hotelería también lleva mucho tiempo cerrado, han quebrado muchísimas pymes de ese sector y la verdad que el FOGAPE no ha llegado. Entonces, cobertura del 100% de manera que los bancos puedan, con sus criterios de riesgo, que también es un llamado a los bancos a flexibilizar sus medidas y a otorgar los FOGAPE para, sin pedir DICOM y sin pedir estar al día en una serie de cosas que hoy día se hace insostenible, o sea, estar al día hoy día en el pago de impuestos o pago de cuotas incluso de créditos de consumo, eh, pago inclusive las leyes sociales, hoy día es un tremendo problema de las pymes porque no tienen la liquidez necesaria. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo hoy día es cobertura del 100% del FOGAPE para los sectores más afectados, para las pymes de esos sectores, y también una tercera medida es la renegociación de los FOGAPE en la primera etapa. Se expulsaron al sector MIPE cerca de 250.000 créditos, cerca de 260.000 créditos que hoy día la verdad que se hace imposible pagarlo. Entonces, lo que también estamos pidiendo como tercera medida es que los bancos puedan proponer a sus clientes pymes la renegociación y darle meses de gracia, por lo menos unos 6 meses o un año, dada la situación que estamos viviendo tan crítica. Y como cuarta medida, lo que estamos pidiendo es que las medidas de confinamiento, la verdad, sean compatibles con la operación de las pymes y los emprendedores. Entendemos que la vida humana, que el bien superior del ciudadano es lo primero, pero la verdad que la empresa y en general las pymes y los emprendedores no somos la fuente del contagio. El 88% de los contagios son intradomiciliarios y son de personas irresponsables que no asumen las medidas básicas del distanciamiento físico y de confinamiento que ha pedido el gobierno. La verdad que ahí el gobierno yo creo que ha errado en no fiscalizar a personas que no están cumpliendo hoy día las medidas de confinamiento y las medidas que la autoridad pide, y ahí el gobierno tiene que aplicar, la autoridad, el máximo rigor de la ley a esas personas y dejar de ocupar el confinamiento o la paralización, la inmovilización de las pymes como herramienta de control de la pandemia, porque la verdad que hoy día hemos visto que en estos confinamientos de 2 semanas se han disparado las cifras y no tiene relación con la operación de las pymes. Tiene relación con que la gente es irresponsable y esa gente responsable hay que castigarla. Pero como cuarta medida nosotros estamos pidiendo que las medidas sanitarias no sean excluyentes con la operación de varios sectores que han sido gravemente afectados. Entonces, hoy día lo que nos encontramos en conversaciones en conjunto con varios gremios más, generando ámbitos de conversación, generando puntos comunes de medidas transversales. Cada gremio, obviamente, sobre todo los gremios que representan industria, tienen petitorios mucho más profundos de normativa. Otra medida también que estamos pidiendo tiene relación con la suspensión, posponer o suspender el pago de tributos en general, pago de IVA, pago de patentes, pago de las patentes, por ejemplo, en los sectores de entretención, sectores de jardines, de hotelería, no tienen ningún sentido los gimnasios si no han ni siquiera operado, no están ni vendiendo, y esos tributos están orientados a negocios que están abiertos y están vendiendo. La verdad que hoy día se hace inaplicable el cobro de patentes en sectores que nos llevan cerrados cerca de un año.
Entonces, la verdad es que nosotros como gremio lo que hemos estado trabajando es en hacerle ver a la autoridad y también al Poder Legislativo todas nuestras problemáticas y también las soluciones que nosotros proponemos de manera que sean aplicables a la brevedad posible. La verdad que cada día que pasa están en insolvencia más y más emprendedores y pymes y no necesariamente se acogen a la insolvencia por una serie de cosas, costos, tiempo, burocracia, etcétera. Entonces la verdad que eso se vuelve más dramático porque a la falta de insolvencia se hace también, se le añade todas las problemáticas de demanda que caen o que se exponen por no poder cumplir las obligaciones por no tener los ingresos y eso principalmente porque no pueden operar, no pueden abrir. Exactamente. Marco, bueno, súper clara la exposición, se ve que las medidas son sumamente sensatas. Quiero llevarte a dos cosas en particular que tú comentaste que creo que son bien relevantes y que también uno las escucha harto justamente de crítica respecto de los emprendedores. Nosotros somos un canal hoy día en temas de emprendimiento, somos por lejos el canal más grande en Chile. Por tanto, estamos todo el día recibiendo consultas de emprendedores también y también nosotros a nivel de empresa, Alfa Consulting, que es la empresa que lleva el canal, llevamos 14 años ya atendiendo emprendedores y por ende múltiples conversaciones. Esto mismo que tú comentas del morir de las empresas, nosotros lo hemos visto con nuestra cartera de clientes. Así de sencillo, o sea, tengo clientes que habían partido súper optimistas con un nuevo negocio, por ejemplo, el 2019, y que el 2020 lo agarró esto y los mató inmediatamente. O también mucha gente del sector turismo, también hoy día nosotros, por ejemplo, en la consultora el 40% de nuestra cartera normalmente siempre ha sido empresas del sector turismo y justamente mucho hotel, restaurante, que como bien dices tú, un sector que destruido, también en grupos de WhatsApp, de emprendedores, etcétera, o sea, las cosas que uno escucha. Y a lo que quería llevarte en ese sentido es justamente la crítica transversal que hay a los FOGAPE, y ahí preguntarte en realidad un poquito más respecto de, ¿será la solución realmente seguir intentando vía banca? O quizá, no sé si ustedes lo estarán viendo, habrá alguna otra alternativa de tratar de llegar con esos recursos de manera más directa a los emprendedores, pensando justamente que los FOGAPES justamente fueron ampliamente criticados y entiendo que además de la crítica, que no solamente nos quedemos en lo que dice la gente, sino que no es que no sea importante, pero vamos a los datos, entiendo que los datos igual dicen que el impacto de eso claramente estuvo muy lejos del que se esperaba. Entonces, mi pregunta por ahí es, ¿será realmente la solución insistir con los bancos o quizá habría que ir por otro camino en el análisis que ustedes entiendo han hecho? Yo creo que si tuviéramos que analizar las políticas públicas que ha implementado el gobierno, una de las políticas que tuvo eh, mejor recibimiento de los pymes, nosotros hicimos un estudio respecto a nuestro socio, se llama Informa Sech Pandemia, eh, que arrojó que una de las políticas públicas del gobierno que mayor liquidez generó fue la ley de protección al empleo. Ahora, esa ley de protección al empleo fue contra los seguros de cesantía de los colaboradores, de los trabajadores, eh, pero generó liquidez. Pero cuando analizamos cuál ha sido la herramienta o las políticas públicas en general que mayor liquidez le han generado, han sido los retiros del 10%, los retiros de la AFP. Entonces, la verdad es que es una contradicción absoluta que al final las políticas públicas que más han servido hayan sido de nuestro ahorro. Es decir, Claro, ahorros de la AFP, de nuestro ahorro para la jubilación y de nuestro ahorro de cesantía, pero no políticas públicas en donde el gobierno haya inyectado dinero y ese dinero haya llegado a las pymes y a los emprendedores. Entonces, el primer diagnóstico que podemos hacer es que el gobierno ha fallado en su diagnóstico. Y ese diagnóstico es que yo creo que el primer problema que hubo en el diagnóstico que hicieron es que esta pandemia ya está controlada el 31 de diciembre del 2020 y que el segundo año se iba a reactivar. Y la verdad que hoy día estamos muy lejos de estar
la pandemia controlada y entrar en un proceso de reactivación económica. Hoy día la economía, la demanda agregada está caída. Ahí hemos entrado en discusiones con el ministro Palacio. Él dice que no es que esté caída, está en pausa, está pospuesta por los confinamientos. Desde mi Claro, perspectiva, está simplemente caída. Esto es sí, sentido común, ¿no? Hoy día la gente no está comprando debido a que se han destruido más de 2 millones de empleos, las pymes no tienen liquidez porque los confinamientos y la misma crisis de la pandemia ha generado la nueva apertura de varias industrias, lo que ha hecho que obviamente el sector económico de las pymes no se mueva. Uno ve los indicadores grandes, macro, en donde dicen, mira, la economía va a crecer cerca de un 5,8%, pero también hay que pensar que el 2020 decrecimos un 5,8%, es decir, la economía está volviendo a una situación, entre comillas, de volver a generar lo que generaba, pero en los segmentos más macro, en los precios del cobre, en la exportación de cobre, y una serie de otros indicadores que no necesariamente esos recursos chorrean, por así decirlo vulgarmente, a claro. los emprendedores y las pymes. Mm. Entonces, volvemos a lo mismo. Desde mi perspectiva, el diagnóstico fue errado. Ojalá hubiera sido un diagnóstico que hubiera sido acertado, porque nadie quiere que nos vaya mal. Entonces, desde el diagnóstico mal realizado o supuestos que no se cumplieron, las políticas públicas obviamente no cumplieron. Pensar que las medidas que se propusieron, como la ley de protección al empleo, y el incentivo el subsidio al empleo, que es un presupuesto de 2.500 millones de dólares y solo se han gastado 90 millones de dólares, eso demuestra que las empresas no están contratando y porque la demanda está caída. Entonces, si a eso le sumamos al FOGAPE, que se capitalizó en 3.000 millones de dólares, hoy día la primera etapa del FOGAPE, el FOGAPE COVID, que se nombró la primera modificación de ley del FOGAPE, se hicieron en total cerca de 350.000, pero sobre 300.000 millones de UF en colocaciones, pero solo el 33% en recursos se colocaron en MIPES. Y si sumamos las medianas, son cerca de un 66%. Entonces, una política pública que está orientada a las micro y pequeñas empresas, en donde sobre todo los emprendedores iniciales están en esos segmentos, no logró generar la liquidez que se necesitaba. Uno ya cuando ir más fino y conversa con los emprendedores te dicen, mira, se prometió que se iba a prestar hasta 3 veces venta promedio y en realidad a mí me llegó un décimo de eso. Bueno, eso lo que indica, y los datos también que te comenté anteriormente, es que un tema es el diseño de la política pública y otro tema es la ejecución cuando se externalizó con los bancos, y los bancos lamentablemente son instituciones financieras que tienen criterios de riesgo para una economía en régimen creciente, no en crisis, y los criterios de riesgo de estar pidiendo que tus ventas estén crecientes, que tus ventas se mantengan con recurrencia, que no estén en DICOM, que estén con todo los pagos al día, es obviamente una política pública que aplica muy poco. Y la verdad que nosotros lo que hemos estado indicándole al ministro, sobre todo de Economía, es que la conversación que tiene que tener con los bancos es que no, si va con garantía el 90% del Estado, y nosotros estamos pidiendo cobertura del 100% del Estado para los segmentos más afectados, es en donde el banco va a riesgo cero. Es decir, coloque el dinero. Segundo, la capitalización de 8.000 millones de dólares, en donde los bancos, en algunos casos, tienen cobertura de la garantía para pymes en un 90%. Los retiros de los 10%, entendiendo que los ahorros de la AFP van en términos decrecientes y aumentan en función del salario que tienen las personas y la capacidad de ahorro que han generado. El 85% de los retiros del 10% están en los bancos. La gente de más altos recursos que concentraba la mayor cantidad de ahorro de la AFP y de los retiros, lo han guardado. Eso no significa que en cantidad de personas sean la mayoría de las personas que ahorraron y guardaron ese dinero. La mayor cantidad de personas que no tenía la necesidad de gastarlo lo retiró y lo guardó en el banco para estar líquido.
Lo que quiere decir que los bancos hoy día están extremadamente líquidos para prestar dinero. Y más encima están con la garantía del Estado. Entonces es una política pública que hay que seguir impulsando sí o sí, porque el dinero está. El problema está en los criterios de riesgo y en el delivery al final que es mal hecho que está haciendo los bancos. Y eso se lo hemos hecho ver al presidente de la BIF y lo hemos hecho ver también al ministro de Economía, de manera de cómo se conversa con los bancos para que los bancos realmente coloquen el dinero en las empresas que tienen que colocarlo. Generalmente Claro, los Marcos, bancos. pero pensándolo desde un punto de vista de que, como tú bien dices también, tenemos empresas que están muriendo todos los días y finalmente, digamos que el crédito FOGAPE es una medida que se adoptó tempranamente el año pasado durante el primer semestre y que claramente falló y además, adicionalmente, el sector bancos, digamos que en Chile es un sector que ya es conocido justamente por ser un sector bastante conservador, muy lento en generar cambio, y por ende, y aquí lo pregunto directamente aquí ya como un emprendedor más solamente, ¿será sensato insistir por esa vía pensando que puede que hayan estos cambios, puede que la banca diga sí, ok, estoy entendiendo que las condiciones son óptimas y yo debiera en el fondo jugármela por mucho más, pero además pensando que incluso aunque la banca hiciera eso, el nivel de burocracia que tiene, el aparato banco es un aparato grande, lento, de muchísimo proceso. ¿No será mejor de repente ir por una vía como por ejemplo la que fue Cercotec con los Reactívate, que fue ampliamente aplaudida por los emprendedores en general, pero claramente insuficiente porque era muy poquito los recursos en comparación a las miles y miles de empresas afectadas, pero una medida súper directa? De repente, no han planteado ustedes de repente ir más por esa línea a través de Corfo, de Cercotec o de otras instituciones que por último sean más ágiles que los bancos, sino aquí no hablemos de voluntad. Probablemente al banco tampoco le conviene, por último, si lo vemos en el análisis más crudo, por último uno diga, no, son unos malditos ya, pero igual, no les conviene tampoco, o sea, yo tampoco creo que sea así, pero igualmente tampoco les conviene que las empresas mueran porque la empresa es un cliente, la banca PYME siempre es una banca súper interesante, pero quizá el banco no tiene simplemente la estructura, la cultura para poder hacer esto y de repente, aquí, como te digo, te lo pregunto y no creo que no se les haya ocurrido, por eso te quiero llevar a ese escenario o repartirlo un poco, o sea, en el fondo fortalecer un poquito más Corfo, Cercotec, otras entidades que pudieran haber, no sé si, que han visto en esa línea. A ver, el diagnóstico que hizo el gobierno respecto a la crisis, claramente los supuestos no fueron tales, la pandemia no se ha controlado y lo que nosotros estamos pidiendo como gremio es un plan de salvataje. En el plan de salvataje estamos pidiendo 4 medidas. Si uno analiza los presupuestos que tiene la Corfo, entiendo que la Gerencia de Innovación, de donde emprendimiento estamos hablando de cerca de 35 millones de dólares, la Gerencia de Innovación también, desconozco el presupuesto de Cercotec, pero deben ser menores. Y aquí estamos hablando de la capitalización de 3.000 millones de dólares que tienen los bancos. Han colocado cerca de 315.000 millones de UF, que son mucho más transversales y son mucho más, los recursos en cantidad de millones de dólares son mucho más que lo que puede hacer Corfo o Cercotec. Pero cuando hablamos de medidas integrales y un plan de salvataje, obviamente todo cuenta. O sea, lo que pueda entregar Cercotec a través de proyectos, lo que pueda entregar Corfo, lo que pueda entregar los FOGAPE, lo que se puede entregar a través de subsidios, lo que hizo, por ejemplo, el préstamo solidario a través del Servicio de Impuestos Internos. Todas son medidas que van a ayudar de forma integral y en su conjunto generan liquidez en una pyme. No es una sola política pública que se requieren muchas políticas públicas. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando, o sea, el Ejecutivo acaba de despachar un proyecto de ley hace 2 meses de la modificación de la ley de insolvencia. Entonces nosotros hemos estado trabajando en la ley de insolvencia para que sea una ley de insolvencia mucho más amable con las pymes, que no tenga costos y que los costos legales, en el caso de las micro y pequeñas empresas, sobre todo por el periodo de la pandemia y la crisis económica,
la Superintendencia de Insolvencia pueda tener recursos para prestarle servicios legales, así como la reforma procesal penal contempla la defensoría a costo del Estado, las defensorías legales, también puedan haber defensoría de los emprendedores y de las pymes que se acojan a insolvencia de manera que no incurran en ese costo. Nosotros hemos estimado promedio que una pyme tiene un costo entre 8 a 12 millones de pesos en costos legales, más costos de los veedores y otras cosas que te pide la ley de insolvencia en el caso que te acojas a insolvencia y no reorganización financiera. Que obviamente cuando una pyme esté quebrando por 5, 7, 10 millones de pesos es una locura pagarlo, es decir, duplicar la deuda. Bueno, temas como eso, temas como modificar la ley de insolvencia para que sea más barata, menos burocrática y más rápida y más efectiva para las pymes, sobre todo en esta crisis, más los FOGAPE, más la ley de protección al empleo. Nosotros le pedimos al ministro Palacio extender la ley de protección al empleo y que capitalice el Fondo Solidario en el caso que se requiriera, y cosa que lo hizo. Capitalizaron en $450 millones el Fondo Solidario. Entonces no es una sola política pública, y los otros, la crítica que le hacemos al gobierno es que no cuenta con un plan de salvataje. Lo que han hecho es implementar un set de políticas públicas que a veces no conversan entre sí. O sea, es ilógico tener $3.000 millones en FOGAPE y tener $2.500 millones para una ley un programa de subsidio al empleo cuando se han ocupado 90 o $100 millones. Pasemos 1.000 millones o 1.500 millones de Traspasemos la dólares plata. a subsidios. Si esos subsidios se entregan a través de Corfo, Cercotec, Servicio de Impuestos Internos, Banco Estado, da igual. A nosotros, la verdad, como emprendedores, como gremio, nos da lo mismo el delivery, pero coloquen esa plata en el mercado. Hoy día, por ejemplo, el Ministerio de Economía cuenta con un presupuesto de cerca de $350 millones para colocar ya. Y la complicación que tiene el Ministerio de Economía hoy día es el delivery. Entonces, cuando hablamos del plan de salvataje, nosotros desde ASECH, conjunto con los otros gremios, le proponemos al Ejecutivo, y por eso nosotros mandamos una carta pidiendo que el presidente de la República nomine un delegado presidencial para la crisis económica, es porque se requiere un líder que tenga capacidad resolutiva, capacidad de maniobra, que hoy día un ministro de Economía con un presupuesto de $350 millones no la tiene. O sea, con $350 millones no soluciona ningún problema de nadie. Y tampoco el ministro de Economía tiene las atribuciones para solucionar los problemas, por ejemplo, el del proyecto que ellos enviaron, que también creo que cometieron un error, debieron haberlo sometido a consenso con los gremios PYME, en la ley de insolvencia. Lo mismo pasó con el FOGAPE y una serie de cosas que toman medidas entre cuatro paredes y no lo conversan con los otros gremios. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo primero es un delegado presidencial que lidere la crisis. Segundo, que hay un plan de salvataje. Nosotros estamos poniendo 4 medidas que creemos que son urgentes. O sea, ni siquiera nuestras medidas se catalogan como plan. Esto hay que hacerlo ya. No en 3 meses más. Esto es urgente hacerlo. Entonces, dentro de la urgencia que hoy día nosotros estamos viendo, el delegado presidencial es urgente, y que se apliquen estas 4 medidas son urgentes para que no mueran 300.000 MIPYMES. Entonces, yo creo que la situación desde el año pasado a ahora es completamente distinta, porque se ha agudizado la pandemia por la variante de la cepa, y se ha agudizado la crisis económica en distintas industrias. Entonces, nuestra mirada es que se requiere un plan de salvataje PYME que vaya en distintas fases, y desde nuestra perspectiva tiene que ir en 2 tiempos. En un primer tiempo, generar liquidez y protección a la mayor cantidad de pymes, y las que no puedan pasar esta gran crisis, bueno, que se acojan a insolvencia y puedan reprender rápido. Porque no hay que, la ley actual de insolvencia no permite el reemprendimiento rápido. O sea, va a estar fuera del mercado de las instituciones financieras por lo menos 5 años. El 56% de las alternativas de financiamiento en este país son los bancos. Entonces, cuando uno va a emprender o a armar un negocio, Corfo, Cercotec son presupuestos para algunos muy acotados. La mayoría de las pymes y los emprendedores en Chile, si no son con los recursos propios o con deuda, no pueden emprender. Entonces, lo que hay que hacer ahora, en un primer tiempo, es generar una serie de medidas y políticas públicas orientadas a la liquidez y al reemprendimiento. Y en una segunda fase,
medidas y políticas públicas que estén orientadas a la reactivación. Ahí tenemos proyectos como, por ejemplo, el fondo de fondos, crear una industria de capital de riesgo que tanto le llora a este país para cambiar la matriz productiva de este país en el largo plazo y en el brevísimo corto plazo, un fondo de fondos que aporte el 1% de libre disposición, por ejemplo, que tienen la AFP, que son cerca de 1,5 billones de dólares, que por un periodo de 4 años las AFP aporten esos recursos a un fondo de fondos que te permitiría tener 6 billones de dólares para invertir en otros fondos que inviertan no solo en startups innovadoras, sino en pymes competitivas. Hay una serie de casos de fondos de venture capital en Australia y en UK que nosotros hemos estudiado, que hacen que esto sea viable y sean buenos negocios. Entonces, primero separar los tiempos. Acá estamos en la urgencia que tiene relación con las medidas de liquidez y se requiere un primer tiempo en donde todas las políticas públicas, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, generen las condiciones para que haya más liquidez, se proteja la mayor cantidad de pymes y se reemprenda. Y un segundo tiempo de reactivación, en donde se genere una serie de políticas públicas orientadas al crecimiento de la economía. Ese segundo tiempo todavía no estamos en eso, hoy día estamos en la urgencia y es por eso que nosotros hemos sido tan enfáticos en una serie de políticas públicas de urgencia que vamos a seguirlas empujando, tanto en el Senado, en la Comisión de Hacienda, como con el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, inclusive el presidente de la República, hasta que seamos escuchados. Clarísima la postura y la exposición, Marco. Lo segundo que te quería preguntar respecto de eso, o sea, aparte del tema, entiendo perfectamente el análisis respecto del cómo poder hacerlo, y aquí me van a matar si no, si no lo pregunto, básicamente por eso. Algo que ha sido extremadamente criticado por los emprendedores a todo nivel, y tú lo tocaste parcialmente hace un rato, es justamente la restricción del poder vender productos, o sea, en el fondo de la movilidad en términos de los delivery, y que ha dejado a miles de empresas sin poder vender. Entonces, en eso que entiendo que también está en lo absolutamente urgente, mi pregunta es, ¿qué han conversado con el gobierno de eso? ¿Hay algún mea culpa respecto de? Porque entiendo que además, y tú también lo mencionaste delante, personalmente es algo que yo igual lo estuve buscando, a ver si había algún estudio, algún respaldo internacional respecto de que dijera que esa medida eventualmente tenía algún asidero técnico en términos de decir, no, que van a disminuir los contagios en X porcentaje, y al parecer, en el fondo, o lo desconozco en realidad, pero me da la impresión de que esa información no existe, y quiero pensar que en realidad claramente nadie quiere que perjudicar a ese nivel a las empresas, pero quiero catalogarlo directamente y aquí también hay que decir las cosas como son de repente. Creo que ha sido un condoro más o menos grande, como decimos acá en Chile, y en ese sentido quería saber también cuál es la postura de la SECH como gremio y también qué dice el gobierno, porque entiendo que tras bambalinas el gobierno también con ustedes conversa estas cosas, si se va a revertir, si quizá hay algún compromiso de no volver a hacer algo así. Bueno, la medida se revierte mañana por completo, entiendo, la del delivery. Nosotros le hicimos un reclamo formal al ministro Palacio en la mesa PYME, junto con varios gremios, a lo menos con 10 gremios más. La verdad que esa no fue una medida del Ministerio de Economía, fue una medida que aplicó la mesa COVID, una mesa compuesta por distintas autoridades. Desde mi perspectiva, la medida de, de, de cerrar los delivery fue un error brutal. Fue un error brutal y lamento que estos errores no los paguen con renuncia la gente que implementa estas políticas, porque la verdad es que sobre todo el comercio minoritario había encontrado en el e-commerce una fórmula, una forma al no operar, al no poder abrir su negocio, por lo menos vender en línea, una forma de generar recursos y el separar y el decretar bienes esenciales y no esenciales y cerrar el delivery, la verdad que de mi perspectiva fue un error grave.
eso no debería haber pasado, eso nuevamente el gobierno se equivoca en lo mismo, toma decisiones entre cuatro paredes, dándose la de, a veces hay autoridades que tienen una apreciación personal sobre ellos más grande de lo que son, y cometen estos errores de no consensuarlo con los gremios y no escuchar a sus pares. Entiendo que los ministros le indicaron, sobre todo desde el Ministerio de Economía, le indicaron las consecuencias económicas que iba a generar un segmento tremendamente vulnerable. Porque siempre estas políticas se hacen pensando en las grandes compañías, en las grandes empresas. Pero detrás de una gran empresa hay un sinfín de emprendedores que le proveen servicios. Y en esa política, en esa medida en especial, hay un montón de emprendedores que se vieron afectados, comercios pequeños, minoritarios, etcétera. Entonces, la verdad es que fue un desacierto enorme. Nosotros lo hicimos sentir, y si esta medida se vuelve a replicar, la verdad que nosotros vamos a subir el tono del reclamo hasta donde tengamos que llegar, porque la verdad es que eh, uno puede cometer un error una primera vez grave, pero ya una segunda vez, la verdad que nosotros por lo menos no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir bajo ninguna circunstancia. O sea, yo creo que las autoridades tienen que aprender de los errores, como todas las personas, como todo el mundo, y no pueden volver a cometer el mismo error. Y por eso nosotros estamos pidiendo en nuestro petitorio que las medidas sanitarias que se implementen conversen con la operación de las pymes y las empresas. Si las empresas y las pymes no son el problema del contagio, el problema está en las personas irresponsables que no cumplen con la medida de confinamiento de la autoridad. Pero eso no es excluyente que puedan operar ciertas pymes. Entendemos que a lo mejor hoy día hacer un concierto con 100.000 personas en el estadio no hace sentido, pero sí que puede operar, por ejemplo, un jardín infantil, sí que puede operar, por ejemplo, un gimnasio al aire libre, sí que puede operar, por ejemplo, un restaurante con delivery, sí que puede operar inclusive los restaurantes con terraza, sí que puedan operar los comercios que hoy día se abrieron en línea. Entonces, aquí hay mucho de sentido común y a veces, muchas veces las autoridades no tienen el sentido común y eso es lo que lamentamos al final los ciudadanos, que no se hace el análisis de tener la conversación y para eso están los gremios. Los gremios están para dar el feedback de sus asociados y entregarle la visión desde el mercado, desde el quehacer, desde el día a día a la autoridad para que la autoridad tome una decisión mucho más informada. Entonces, la verdad que mi conclusión, como vais cerrando el punto, es que fue un error grave lo que se cometió con el delivery, un error grave que se cometió con empezar a declarar productos esenciales y no esenciales, y la verdad que si uno mide los impactos en el contagio, los números se dispararon igual y eso tiene relación con otra cosa, que no se está fiscalizando a que las personas hoy día cumplan las medidas de confinamiento y las medidas básicas que la autoridad pide. Exactamente. No, de hecho yo comparto plenamente, pero quería, digamos, también entender un poco cómo lo habían visto. Me imaginaba que más o menos era esa la respuesta, pero creo que también nuestros auditores, pensando que somos todos emprendedores o personas que quieren emprender, ese es el perfil que ve el canal, tienen que haber sentido igual profundamente, muchos de ellos afectados, los que nos están viendo porque estuvieron sin funcionar, muchos otros también que quizá en el caso particular aquí, hablando solamente desde mi punto de vista muy personal, yo he estado en gremio, participé en la SET, en el directorio de la Araucanía en algún minuto, estuve 4 años ahí, sigo siendo socio, he estado en otros gremios también, siempre un tema que me ha gustado, me apasiona igual que a ti, la defensa del emprendimiento como una actividad legítima, transformadora, súper interesante, el canal también tiene ese rol y la verdad que esos días cuando salió esta medida, a pesar de que yo tengo negocios que tienen que ver más con servicios, con el tema digital y por ende no me vi afectado directamente, no puedo, digamos, decir que efectivamente a mí en lo personal me afectó o la operación de los negocios que tengo, sí le afectó a muchísimos clientes y de verdad que para mí fue una cuestión, o sea, lo vi y dije, no, esta cuestión no puede ser casi de salir a pegarle a la pared y me siento también completamente identificado con lo que tú dices, o sea, en el fondo es tan grave que cómo no le cuesta la cabeza a alguien, pero ya saliendo un poco del tema, como bien dices tú, se revierte mañana
y te felicito también por lo que dices y los felicito también como gremio en el sentido de tener ya esta idea de que este tipo de cosas no se puede permitir de nuevo. O sea, uno puede trabajar en consenso y tratar de construir medidas, pero cuando ya llega el otro y te pega un combo como fue este, tampoco es que puedas poner la otra mejilla y entiendo que en ese sentido, y aquí te quiero llevar a otra cosa que tiene que ver con la importancia de los gremios. Creo que ahí está también en el fondo un punto clave de la organización que tenemos que tener siempre los emprendedores de pertenecer a este tipo de iniciativas, porque en la medida que son más representativas, tienen más peso y lamentablemente llega en algunos momentos de que a pesar de que uno siempre como gremio probablemente propone vías de solución informadas, posibles, llega un punto donde el otro hace cosas tan insensatas y te daña tanto que necesitas igualmente defenderte y esa defensa solamente puede ser efectiva en la medida de que la SECH y otros gremios también tienen cada vez más socios y por ende tienen más peso a nivel representativo y por eso te quiero llevar aquí como a lo último ya para ir cerrando. Si puedes igual hacer un llamado a los auditores que nos están viendo respecto, por ejemplo, de los beneficios que podrían tener de pertenecer a un gremio como ASEC, que es absolutamente, entiendo, abierto también para poder integrarse, y también la importancia, la tremenda importancia que tiene la asociatividad en un país que lamentablemente el emprendimiento es más individual que asociativo. Somos un país que, según el Monitor Global de Emprendimiento, los datos duros dicen que la gran mayoría de los emprendedores emprendemos en solitario y el camino igual es bien solitario y la SECH junto con otros gremios cumple un rol también de hacer justamente que ese camino solitario no lo sea tanto, que te puedas apoyar con otros pares que sobre todo están viviendo lo mismo que tú. Y antes de que hagas la pregunta, porque quiero tirarla solamente para dejarla ahí, pero esa la dejo aparte, no sé si viste la polémica también de que varios días fue bien esencial el tabaco, en términos de las cosas que uno dice, chuta, todo lo otro no era bien esencial, pero el tabaco lo declararon bien esencial y esa va a explotar hoy día, porque entiendo que salió hoy día, esa, bueno, creo que llamaron a la ministra a explicar en el fondo, a la subsecretaria, perdón, a explicar en el fondo cómo el tabaco es bien esencial y todas las otras empresas estaban paradas. Pero volviendo al tema del gremio, te quiero invitar un poco a hacer un llamado o también a destacar la importancia de que como emprendedores nos metamos en estas cosas, o sea, que no nos quedemos mirando, sino que por último participemos en el fondo, porque esta es la vía, no es solo. En los tiempos que vivimos, la verdad que, y sobre todo la pandemia y la crisis económica, la colaboración es fundamental. Yo creo que la pandemia va a marcar un antes y un después respecto a cómo el ser humano se relaciona en general. Tengo una mirada muy profunda sobre ello. Sociedades extremadamente personalistas que buscan el éxito material, a como de lugar, sin importar el aporte que hace a la sociedad. Yo creo que la pandemia debiera llamarnos a reflexionar sobre la sociedad que estamos construyendo y cómo nosotros contribuimos al desarrollo de esta. ¿Cuál es nuestro aporte? ¿Cuál es nuestro aporte al país? Siempre nosotros le exigimos al país que el gobierno tiene que dar esto, que el gobierno tiene que dar esto otro, pero ¿cuál es el aporte que nosotros le damos al país? Entonces, en ese sentido, los gremios cobran relevancia, porque los gremios, la mayoría de los gremios, como por ejemplo PYME, los gremios como la SECH, nosotros somos cerca de 10 consejeros ad honorem, que donamos nuestro tiempo gratis al gremio para representar a los que hoy día no tienen voz eh, por sí solos. O sea, es muy difícil que una persona o un emprendedor se siente con el ministro de Economía, se siente con el ministro de Hacienda, se siente con el presidente de una Cámara del Senado, se siente con un presidente de Comisión de Hacienda, con un presidente de la Comisión de Economía, se siente con su secretario y lo escuchen y lo toman en cuenta. Y la verdad que la colaboración permite esas cosas. La colaboración desde los gremios
el co-construir, co-diseñar futuro, representando a un grupo de personas que tienen intereses o empresas que tienen intereses en común o problemáticas similares. La verdad que eso hace que la colaboración cobre vital importancia. Yo creo que en esta crisis los gremios han jugado un rol muy importante de darle visibilidad a las problemáticas de cientos de miles de emprendedores, pymes, rubro, que por sí solos no tendrían ninguna posibilidad de ser visibles. Y estarían, la verdad, que estarían un poco deambulando, esperando que la autoridad los tome en consideración en algún momento. Entonces, la importancia, la colaboración para mí en estos tiempos tienen extremadamente mucha importancia, son extremadamente importantes. Entonces, el ser parte de un gremio es de cierta manera tener un espíritu colaborativo. Entonces, si hay emprendedores que quieren colaborar, bueno, una causa que pueden colaborar es la SECH. La SECH hoy día es un gremio de 41.000 personas. Nosotros somos un equipo entre consejeros nacionales, regionales, equipo ejecutivo de cerca de 50 personas. Por lo menos somos 50 personas trabajando ad honorem y un equipo ejecutivo pagado de 12 personas, con el objetivo de ayudar a los 41.000 socios y sobre todo ayudar a la mayor cantidad de emprendedores y pymes, independientemente sean socios o no. Entonces, nuestros 41.000 socios, de forma colaborativa y de forma generosa, nos permiten no solo ayudarlos a ellos y darle voz a ellos, sino también darle voz a muchísimos emprendedores y pymes que no son socios nuestros. Si nosotros fuéramos egoístas o mezquinos, podríamos solo tratar de representar los intereses de nuestros socios y solo centrarnos en las problemáticas que tiene nuestro gremio. Pero los tiempos que estamos viviendo hoy día nos invitan a ocupar una segunda palabra, que es mi nueva palabra favorita: la generosidad. La sociedad pide a grito que las personas sean generosas. No podemos seguir actuando de la misma manera que actuábamos ante la crisis social y la pandemia. Significa que no aprendemos nada. Significa que como seres humanos no evolucionamos. Entonces, los gremios son súper importantes porque los gremios son colaborativos y son generosos. ¿En qué ámbitos son generosos? Que representan a veces, y en el caso de la SED, la mayoría de las veces, a gente que ni siquiera es socio del gremio y vela por un fin común, que es tratar de emparejar la cancha lo más posible para todos los emprendedores y pymes, y en esta crisis en especial, tratar de ayudar y representarlo a todos los que no tienen voz y darle una voz y sentarse frente a un ministro o una autoridad, sentarse frente a un congresista o a una autoridad, la que sea, e indicar las problemáticas que tienen todos los emprendedores y pymes. Entonces, el llamado que yo hago es de generosidad y de colaboración. Pueden ingresar a la página del gremio. La verdad que apoyar a SECH hoy día, apoyar a Chile. Nosotros estamos velando porque la mayor cantidad de emprendedores y MIPYMES de este país sigan trabajando. Las MIPYMES en este país y los emprendedores generan el 48% del empleo en Chile formal. Si con el informal llegamos al 70%. Entonces, personas o emprendedores o pymes que no conocen a la SECH, es bueno que la conozcan, ingresen a nuestra página y que se hagan socios y paguen una pequeña cuota. La cuota es casi 5.000 pesos mensuales. Y por 5.000 pesos mensuales hablo de generosidad. Porque hoy día la gente dice: yo pago 5.000 pesos mensuales y ¿qué recibo a cambio? ¿Cuál es mi beneficio personal? Hoy día la SECH está trabajando por darle un beneficio grupal a la mayor cantidad de pymes posible. Si las personas andan buscando que con la cuota de la SECH sea más barato Amazon Web Service, que uno de nuestros partners, bueno, ese es el análisis mezquino de él. Para ellos tenemos beneficio. Si requiere que haya algún descuento para alguna membresía de algo, tenemos ese descuento. Pero la llamada es a que sean generosos y nos apoyen, porque estamos peleando por la mayor cantidad de emprendedores y pymes de este país y una cantidad enorme de familias que hoy día se están viendo afectadas en esta crisis. Entonces, la verdad que el llamado a los emprendedores a ser colaborativos y generosos con la SECH, porque si invierten en la SECH les va a devolver una serie de acciones que va a ser muy difícil que lo consigan por sí solos. Igualmente, creo que, y lo dijiste perfecto, pero así como para rematar, la misión de la SECH es hacer de Chile el mejor país para emprender. O sea,
ser emprendedor y no estar comprometido con eso, o sea, mejor no ser emprendedor y dedicarse a otra cosa. Creo que si eso no te convoca de alguna manera como emprendedor, ¿qué te mueve entonces? Entonces, como bien dices tú, Marco, el llamado está hecho, entrar a la página de ASECH, asech.cl. Mientras más socios tenga la ASECH, mejor, de mejor manera va a poder representar los intereses tanto de sus socios, pero como también de todos los emprendedores con un norte que es que a todos nos pueda ir mejor. Así que agradecerte un montón, Marco, por la invitación, por la tremenda claridad con la que has expuesto las ideas que nos has comentado, por compartir también con todos los emprendedores que ven el canal todo lo que ustedes están haciendo. Agradecerte también como un emprendedor más, justamente por estar de frente en la línea, o sea, en el fondo en términos de que, como tú bien dices, el trabajo de los consejeros, en tu caso de presidente nacional, es absolutamente voluntario. En lo personal, sé el tiempo que dedica, las horas extra que uno tiene que trabajar, que te retan en la casa a veces porque uno tiene que llegar, termina la pega y después tiene que irse. Ahora no, mi amor, tengo reunión de directorio del gremio, que a veces también son largas, y una serie de cosas que no todas las personas están dispuestas a hacer, de hecho al revés, son pocas las personas que están dispuestas a jugársela de esa manera por otros, así que de verdad, triple agradecimiento y dejarte más que invitado para que en cualquier momento, para lo que podamos servir a través de Emprendetú al propósito de la SET, y también de todos los emprendedores, en lo que podamos ayudarles, igualmente siempre vamos a estar disponibles. Para mí es un honor liderar el gremio de los emprendedores más grandes de Chile, la verdad. Lo hago con mucho gusto, lo hago con mucha pasión, pero también con mucha convicción. Creo que la SECH ha cumplido un rol muy importante en el país de cara a los emprendedores y pymes de este país, dignificar y ensalzar y relevar la labor que cumplen todos los emprendedores que crean empresas y que crean empleo, la verdad, eh, en donde el costo de acceso a capital es completamente distinto a un family office o una gran corporación que crea una empresa desde cero a quien lo hace un emprendedor en cualquier parte del país. Entonces, trabajar por emparejar la cancha, trabajar por ayudar hoy día a la mayor cantidad de emprendedores a que no quiebren, a protegerlo, a emprender, es apoyar a Chile. Y la verdad que el Consejo Nacional de ASECH en general está súper alineado con eso. Yo lo hago con mucho gusto, con mucha pasión, con mucha convicción y espero que logremos los resultados que nos hemos trazado como ASECH y invito a todos los que nos están viendo hoy día a que nos apoyen y hay una forma súper concreta de hacerlo que es hacerse socio para su cuota. Con eso nosotros tenemos más recursos que nos permiten tener equipos técnicos mucho más potentes, tener más dinero y recursos para hacer campañas, para hacer llamadas a la autoridad a través de prensa, todo eso son recursos y nosotros la verdad que obviamente nos sentimos mucho más respaldados cuando hay más socios que no solo se suscriben, sino pagan sus cuotas, de manera que nos permite tener un respaldo financiero, que este trabajo que hacemos a Honoren por lo menos nos permite tener las herramientas necesarias para poder representarlo de mejor manera. Muchísimas gracias, Marco, también a todos quienes van a ver este video y nos vemos en el próximo.